que deben de creer que Él va a un mejor lugar, que Él ahora no va a estar ya en la condición limitada de un hombre, sino va a estar a la diestra del Padre, donde se gobierna todo, donde está intercediendo por nosotros. Entonces todas esas cosas es por lo que Él les dice que no se pongan tristes, que Él sube a una posición a la que Él estaba antes, en la que no tenía contacto con el pecado. Y nosotros no podremos entenderlo, lo aprenderemos, lo sabremos cuando estemos en su presencia, pero hoy lo que podemos tener de revelación, vemos que pues nosotros respecto a su santidad, pues nosotros no podemos acercarnos, Dios no se puede acercar a nosotros por nuestro pecado, pero Él, Cristo, hizo la manera. Y cuando Él dice también aquí, que dice que mayor es el Padre que Él, no es porque a veces lo toman quienes quieren tomar este pretexto para deshonrarlo, es decir que no es, que Él es más chiquito, que Él mismo lo dice, que Él es inferior. No lo dice en su naturaleza, sino lo dice en la condición. Y el Padre no fue abofeteado, nadie abofeteó al Padre, nadie le clavó una espada. Él se tuvo que humillar, tuvo que descender y menospreciarse a sí mismo. Y en ese sentido es por lo que Él dice, mi Padre es mayor que yo. En el sentido ese, pero no en la naturaleza. En la naturaleza divina, Él y el Padre son uno mismo. Pero el Padre no descendió, sino que descendió Él como hijo y recibió la maldición de nosotros para que nosotros tuviéramos vida eterna. Entonces todas las cosas que los discípulos no las podían entender. Aunque nosotros decimos, si nosotros hubiéramos estado y hubiéramos sido uno de sus discípulos, quien lo quiera pensar, nosotros estamos en una condición más elevada, muy privilegiada, porque Él envió el Espíritu Santo y a los mismos discípulos les dice Él que van a estar mejor cuando venga el Consolador, porque el Consolador les va a aclarar muchas cosas que ellos no las pueden entender. Entonces nosotros estamos en esa condición. El Espíritu Santo nos revela a nosotros cosas que los discípulos no las habían entendido, las tuvieron que entender después. Y a nosotros el Espíritu Santo ya nos las revela. Nos revela todo. Los discípulos estaban de un desconocimiento, y Jesús mismo, nosotros sabemos que el tiempo de los 3 años y medio que Él estuvo en la tierra era porque era algo divino. Algo que Él no podía pasarse un segundo más aquí, porque Él iba a aprovechar todo el tiempo de ese tiempo de su ministerio, porque lo demás iba a ser más provechoso. Él mismo dice que se tiene que ir, porque si no, entonces no vendría el que nos va a ayudar a la salvación, el que nos va a recordar todas estas cosas y nos va a enseñar cosas que en sus 3 años y medio Él no tuvo el tiempo para enseñarnos, pero que el Espíritu Santo nos las va a recordar, porque Él ya tenía sus profetas antes, nosotros ya teníamos todo el Antiguo Testamento, el cual el mismo Espíritu Santo nos lo revela hoy en día, cosa que podemos hablar acerca del Antiguo Testamento. No tuvieron, no porque fueran desprivilegiados, no porque ellos fueran menos, porque Dios siempre ha provisto la salvación para el hombre desde el primero hasta el último. No va a haber uno que diga, es que yo me carecí de facilidades, de oportunidades, yo no me llegó el Evangelio, yo no conocí de ninguna deidad que fuera el que pagaba por mí. Entonces todos vamos a ser llenos de conocimiento, todos en su tiempo, pero nosotros, y esta generación, podemos decirla, sin lugar a equivocarnos, somos la generación más privilegiada, con mucho más rango de conocimiento, si nos interesamos en su palabra, que cualquier otra generación. Yéndonos hasta siempre, somos la generación más, porque nosotros tenemos el testimonio de Abel. Abel no tenía testimonio nomás que a lo mejor de su padre, de la presencia de Dios en él, pero no tenía un cúmulo de testigos, como a nosotros nos habla Hebreos, que nosotros tenemos un cúmulo, nosotros tenemos una base. Estamos nosotros como cuando alguien vende una empresa. Normalmente le vende la empresa a otra persona y le dice, nomás que me das la cartera de tus clientes. Sí, claro. Entonces ya para cuando empieza la otra empresa, ya llega con un libro de clientes. No es que vaya a empezar. Nosotros eso nos pasó. Nosotros tenemos un libro, nosotros tenemos toda la cartera.
tenemos la cartera ya, nosotros tenemos un cúmulo de testigos que han pasado, que testifican de nuestro Salvador. Entonces nosotros podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que somos una generación muy privilegiada y con la responsabilidad de oír la voz de Cristo. Entonces yo creo cuando les habla aquí a sus discípulos Jesús, pues no le está hablando nomás a ellos, nosotros sabemos, ya lo entendemos. Ellos pudieran decir, nos habló a 12, aquí estábamos 12 oyendo, y nosotros decimos, no eran 12, eran millones de millones los que estábamos ya ahí en la palabra que Dios estaba hablando ahí, ya estaba hablando para que nosotros estuviéramos escuchando. Nosotros ahora podemos decir, nosotros también, ahora nosotros, así como digo que nosotros estábamos en la turba, pero nosotros también estamos ahora ahí oyendo su palabra, igual que cuando le estaba diciendo a los discípulos, porque el Espíritu Santo nos lo revela. Entonces nosotros, así como decimos, sí estábamos en la turba y nosotros gritamos, crucifícalo, pero nosotros hemos pedido perdón, y entonces nosotros ahorita ya estamos aquí oyendo y creemos que esta palabra donde ya nos empieza a decir, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿A quién estaba diciendo? A nosotros. Nosotros también estábamos ahí. Así como decimos que estábamos en la turba, nosotros también estábamos ahí en Cristo. Ya él ya había visto, por eso la dijo, porque por eso dijo palabras, no las dijo a 12 para que pues bueno, aquí se acabó y son 12 los que oyeron y a ver quién más de sus parientes les dice, no, si me amáis, guardad mis mandamientos, y entonces ya nosotros podemos entender por el Espíritu Santo, el que él dijo que iba a enviar cuando dice la promesa del Espíritu Santo, nosotros podemos entender hoy que nos estaba hablando a nosotros, que ahí estábamos nosotros también ya en él, que él ya estaba viendo a nosotros, a cada uno de nosotros que oímos su palabra, él ya estaba viendo quiénes iban a... Él estaba ya viendo su audiencia, vamos a decir, ya estaba diciendo, me van a estar oyendo en aquel lugarcito, en aquel ranchito, en aquella banca, en aquella parte, en aquel cerro, en donde esté cada creyente, allí está, y entonces esta es la promesa del Espíritu Santo cuando él dice la promesa. Entonces nosotros podemos ver cuán grande era el mensaje que estaba dándoles, a lo mejor a 12 ahí, pero que era a millares de millares, una promesa que era eterna ya, no era como con límite de capacidad, sino eterna. Y dice, si me amáis, guardad mi mandamiento, y yo rogaré al Padre y os dará el Consolador para que esté con vosotros para siempre. Nosotros ahí estamos, el Consolador ya Dios nos lo dio a nosotros también, los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Demos gracias a Dios porque enviaste a quien nos enseña, a quien nos instruye, a quien nos lleva cada día al arrepentimiento cuando nos equivocamos, al quien no deja de inquietarnos cuando nosotros estamos en alguna área respecto a nuestra vida espiritual mal. No deja de decirnos, falta esto, te falta esto. Y el Espíritu Santo nos lleva con lazos de gracia y de amor. ¿Por qué con lazos de gracia? Porque lo hace a través de Cristo. Él no enseña lo de él, lo del Espíritu Santo. Jesús dice que el Padre enviará otro Consolador. Dice que hablará de mí. Va a hablar, el Espíritu Santo no tiene otra función sino testificar de la veracidad del Cristo como Salvador y como nuestro ayudador. El Espíritu Santo es otro Consolador. Habla de 2 consoladores, por lo menos de 2, ¿verdad? Pero habla de 3. Porque habla acerca de la consolación del Padre, de la consolación del Hijo y de la consolación del Espíritu Santo. Y cuando Él enviará otro Consolador, porque el Padre es Consolador para nosotros. Nosotros todo lo que pedimos al Padre por medio de Cristo, el Padre nos lo concede. Pues ¿qué más consolación no podemos nosotros tener en el Padre cuando, oye, pues el Padre, de veras que, ahora sí, si dijéramos en el lenguaje así, común, se pasa de bueno. Sí, claro, así, se pasa de bueno el Padre, porque oye, nos perdona tantas cosas que nosotros hicimos, y el Hijo, sí, pues si el Hijo fue el que pagó por nuestro pecado, y el Espíritu Santo también, Él es el que nos enseña que vayamos al perdón. Entonces nosotros tenemos 3 consoladores, podemos decir, no 3 padres en el sentido de Padre, Hijo, ni 3 hijos, ni 3 Espíritus Santos, sino el Espíritu Santo que mora en el Padre, que mora en el Hijo, y el Espíritu Santo que es nuestro Consolador. Entonces nos consuelan de 3 maneras. A nosotros podemos sentir la consolación por medio del perdón de Dios, que su Hijo pagó por nosotros, y agradecemos, damos gracias por el Espíritu Santo que Dios envió en nuestra ayuda. Entonces nosotros tenemos
dice, enviaré otro consolador. Entonces habla no de uno, sino de más. Entonces así es para nosotros. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no lo puede recibir? Porque nosotros lo vemos, lo palpamos, lo oímos, oímos los comentarios de las personas que no lo pueden recibir. Les habla uno acerca de la gracia de Dios. Y pues sí, parece como que sí, pero realmente no lo reciben. Dice, no lo puede recibir porque no lo ve. Ellos no tienen esa fe. Dicen, los testigos de Jehová, que son los más allegados, pudiéramos decir, respecto a situaciones de estas, o pudiéramos ponerlos a que sí lo vieran, ¿verdad? Los testigos de Jehová no lo ven. Ya pudiéramos hablar de todo quien anda en desobediencia y que anda en herejía, ¿verdad? De cualquier organización que habla herejías. Incluso organizaciones cristianas que hablan herejía, ¿verdad? No lo ven, piensan que se le puede faltar al respeto, piensan que no necesitamos oír la voz del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no nos llamará a otra situación, a ninguna otra cosa, sino al arrepentimiento, para que seamos perdonados, ¿verdad? Para que haya pureza en nuestra vida, no hay otra manera. Entonces no lo pueden oír y nosotros lo podemos ver, podemos ver, la gente no quiere apartarse a veces de su continua obediencia al pecado. Entonces no lo ven ni le conocen, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, no viene. A nosotros dice, aunque en el Antiguo Testamento, cuando dice habla acerca del Espíritu Santo, que venía parcial, o sea, venía temporalmente, no parcial, siempre venía. Cuando venía a Sansón, cuando venía alguno de los profetas, los tomaba y hablaban lo que Dios quería que hablaran. A Sansón lo agarraba y le daba una fuerza bárbara. Era el Espíritu Santo, pero venía y moraba, hacía morada no permanente, sino venía. Y nosotros por eso vemos que Samson hacía cosas con un poder que no era humano, porque era cuando estaba el Espíritu Santo. Pero cuando ya lo vemos después, pues andaba de adúltero, ya no estaba el Espíritu Santo en él, andaba de sinvergüenza, ¿verdad? Andaba haciendo cosas indebidas. Y nosotros vemos que cuando habla acerca ya de aquí de nosotros, cuando habla aquí, que el Espíritu Santo llegaría a nosotros, dice que permanecería con nosotros para siempre. Ya no es que no, pues va a venir y se va a elegir a quién utiliza, no, sino seríamos dotados todos de ese don del Espíritu Santo para que el que realmente le busque de corazón, pues lo iba a tener. Dice, morará y estará con vosotros. Le está hablando acerca de lo que viene después de su muerte a los discípulos, que iba a estar para siempre ya con ellos. Después él lo ratifica muy claramente. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Porque ellos se iban a sentir huérfanos, iban a sentirse desprotegidos, van a decir, pues quedamos ahora sí al hampa, ¿verdad? A ver quién no nos va a agreder por nuestra manera de pensar de que ya vino el Salvador y que dijimos alguna vez que Él era nuestro Cristo, ¿verdad? Entonces, Él dice, no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Entonces le está hablando acerca de su muerte también, le está hablando acerca de su muerte, y dice, todavía un poco, y el mundo no me verá más. Es rápido, ya le está hablando acerca de que es un evento que ya él está prácticamente como despidiéndose de ellos y aconsejándoles para que sean fuertes. Dice, pero vosotros me veréis. El cristiano a esa referencia lo hace él, que el cristiano no entra en luto, el cristiano lo ve, espiritualmente siempre lo ve. Dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, él está hablando acerca de su resurrección, de si nosotros tenemos las garantías de la vida eterna, porque él resucitó. Él tenía eternidad y dijo, yo también les voy a dar eternidad a usted. Dice, en aquel día, está hablando todo acerca de ya enseguida. Es la herencia. Dice, en aquel día vosotros conoceréis, porque conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y hace una cuestión de tres. Dice, yo voy a estar estoy con mi Padre. Nada más algunas religiones o algunas sectas que nosotros también conocemos heréticas,
dicen, pues ponen allá a otra persona a la diestra del Padre, ¿verdad? Ponen yo creo los mormones pues ponen a José Smith, los de la carpa ponían, no sé si ya lo pondrán o ya le cambiarían, porque ellos cambian, a William Soto Santiago, lo ponen a la diestra del Padre, y a Cristo pues ya no, ¿verdad? Entonces, ¿en qué lugar ponen a cualquier personaje cuando lo ponen esas doctrinas heréticas? Pues en el lugar de Dios, porque no hay dos tronitos, ¿verdad? No hay el trono grandote y el trono chiquito, es el trono, a la diestra, al poder, al centro. Ese es Cristo. Cristo llega y tiene la posesión eterna. No es que llega y se le pone, el Padre le dice, siéntate en el banquito de a la derecha, allá en aquel banquito, pero aquí yo soy el jefe. Él está en el Padre y el Padre en él. Y cuando habla así, dice, y luego nos dice, estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, nos hace como una unidad. Y nosotros sabemos que la raíz en la que habla de él y su Padre, pues es una relación completa en santidad. Él y su Padre están unidos en santidad, en pureza. Y nosotros, a través del sacrificio de Cristo, entendemos por qué estamos unidos con Él, por su sacrificio. Nosotros estamos unidos a Cristo como Él nos liga a ese mismo estado con el Padre. Como Él está con el Padre, nosotros vamos a estar con Él, pero es por su gracia, no es por la santidad de nosotros. Y Él y su Padre están unidos en la santidad. Entonces nosotros tenemos que entender aquí que nuestra unión con Cristo es por medio de la gracia, no por medio de la igualdad. Entonces nosotros ya somos igual que Cristo. No somos igual que Cristo. Nosotros somos nada más por su gracia. Él nos invita a ser llamados sus hijos. Entonces dice, y vosotros en mí y yo en vosotros, yo voy a estar en ustedes, pero en su gracia, no en la igualdad. Nosotros no en la santidad y en la pureza como Él y el Padre. Entonces, en ese sentido nos hace. Y estas doctrinas las toman precisamente muchas personas heréticas para decir que Cristo no es nada, que aquí habla igual, porque Él realmente, pues igual que nosotros somos igual que Él. No somos igual que Cristo. Él, en su gracia, Él nos lleva y somos convidados a estar con Él y Él con nosotros. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces hay una prueba. No es que yo también, porque nosotros vemos a mucha gente que dice, no, pues yo también tengo a Dios, Cristo, no, yo también Cristo, y todos lo hacen igual, pero pues nosotros podemos tener la prueba porque tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye, nos instruye a toda verdad y a toda justicia. El cristiano no puede vivir en la injusticia. El cristiano no puede ser opaco, no puede decir, no, pues ahí me la llevo. No, tiene que ser claro en la justicia, en todo lo que el Espíritu Santo le enseña. No, es que sí tiene que ser así. Entonces dice, ese es el que me ama, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Entonces aquí está el derecho a las cosas. Porque sí, toda la gente, todos somos hijos de Dios. No, aquí dice cómo es el amor de Dios, ¿verdad? Y muchos dicen, entonces, ¿de qué clase de amor es el amor de Dios? A unos va a castigar y a otros va a amar. Entonces, pues es un Dios que es un Dios verdaderamente muy convenenciero. No, tiene un derecho, es la justicia. Pero volvemos a lo mismo. Ya yo un día así estaba trabajando, ahí estaba oyendo un video de unos, no sé si serían hablaban como cubanos o como así, un lenguaje como venezolanos, o no sé cómo sería, hablaban. Y estaban en un podcast ahí hablando acerca de la deidad de Dios, del perdón de Dios. Y no, pues entonces si Dios va a condenar a unos, entonces no dice que Dios nos amó a todos, entonces ama a unos más que a otros. Entonces no es un amor. O sea, hablaban ellos, ahí hay muchas cosas que pues no se pueden entender. Claro, no las pueden entender porque no tienen el Espíritu Santo, pero todas las cosas tienen un derecho. Y será amado por el Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿A quién se manifiesta Dios? A los que Él conoce, al que han ido a la redención, que han ido al perdón, que han reconocido como su Señor y Salvador, que han reconocido que ellos estaban en la turba, pero que ahora reconocen que también estaban en sus promesas del perdón. Entonces sí, pero hay que reconocer primero que tenemos que ir al arrepentimiento. No es nada más me paso como quien dice al descuidado, me paso para de aquel lado, ya no, tenemos que mostrar un acto de arrepentimiento. Yo
ser perdonado por mi Padre, yo me reconozco pecador, yo quiero actuar conforme a sus mandamientos. Entonces el Espíritu Santo nos empieza a instruir. Es el que nos instruye. Otra persona a veces es bueno que veamos a muchas personas que son espirituales, ¿verdad? Pero realmente el que instruye es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla la voz de Cristo. Es el representante de Cristo en la tierra. Cuando pensamos en ¿cómo llamaba el que se murió? Dios se me va el hermano de Magdalena y de María, Lázaro. Ya se me van mucho las ideas, se me olvidan los nombres. Cuando estaba Lázaro ahí, había mucha gente que lo amaba y estaban llorando ahí en la puerta, pero cuando más podían llorar por él, no podían hacer nada más por él. Le podían gritar, ¡ay, mi Lázaro! Estaba muerto y apestaba. Ya hedía, dicen sus hermanas, para que no digan que lo andaba diciendo un chismoso. No, sus hermanas dijeron, pero ya huele mal, no te acerques, maestro, llegaste tarde. Jesús dice, no, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, dirá, ¿crees esto? Sí, pero eso va a ser a futuro. No, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo soy la resurrección, yo soy el que revivo, yo soy el que doy la vida. Entonces, pues nosotros vemos, claro, no empieza, ay Señor, pues, y nosotros quisiéramos, lo hemos pensado, lo hemos sentido, cuando hemos visto a un ser amado en nosotros en la agonía, queremos que Dios haga ese milagro de Lázaro. Pero Dios es más puro que lo que nuestros pensamientos, ¿verdad? Nuestros pensamientos son muy convenencieros, son muy parciales, muy personales, y no sucede. Pero es para su gloria todo. Y a Lázaro estaban todos los que le amaban y lloraban. Podían verle, Lázaro, Lázaro, ¿por qué te fuiste? Te queremos mucho. Pero Lázaro no los oía a nadie. Lázaro, para poder resucitar, tenía que oír la voz de Cristo. Y cuando oyó la voz de Cristo, pues resucitó. Lázaro, ven fuera, y pues para afuera, Lázaro. Pero él tenía que oír la voz de Cristo. Y les he platicado ya muchas veces lo de cuando venía platicando yo con el ingeniero de inglés de Zacatecas. Desde allá me vine, desde el pueblo que está allá para Zacatecas. Me vine platicando con él y pues yo hablo poco a veces, o más bien no debo hablar a nadie. Y venía platicando y él me oía y me hacía algunas preguntas y me decía cualquier cosa, así como que me daba la de sí. Pero ya llegando aquí, ya me palmió así la pierna, ya como, ya párale, o no sé qué me quería decir, me palmió así la mano. Oye, Valo, ¿y tú crees que, qué me dijo? ¿Tú crees que sí exista Dios? Pues ya yo dije, nunca me oyó. Y yo ya le había dicho esto que le estoy diciendo a usted, le venía platicando. Mira, ingeniero de inglés, si yo te puedo hablar todo lo que yo quiera, pero si tú no oyes la voz de Cristo, pues nomás me vas a estar oyendo como una bocina y que no vas a oírme a mí nada. Realmente tú al que tienes que oír es a Cristo, no a mí, que es lo que dice la palabra de Dios. Y es muy bueno para oír, él no es persona agresiva respecto a no oír. Incluso ha dado muchos manifestaciones de que le gusta el evangelio a él, nomás que los tiene a veces agarrados la sociedad. Y me dijo, ¿tú crees que Dios exista? Dije, nunca me oyó. Y yo ya se lo había dicho, y le había platicado esto de Lázaro. Dije, Lázaro lo amaban mucho, pero lloraban casi ahí sobre su cuerpo. Le digo, pero no eran la resurrección y la vida. Y usted lo que necesita es oír a Cristo. Y si usted oye a Cristo, con eso. Y me dijo eso al último. Dije, nunca me oyó a mí. Ojalá, y otra vez en fe, que algún día esa palabra le llegue y oiga a Cristo él, a través del Espíritu Santo. Porque precisamente esto es lo que el Espíritu Santo, a través de lo que nosotros digamos a una persona, la persona a lo mejor a nosotros no nos va a oír, pero ya quedó asentada una voz. Y el Espíritu Santo probablemente esa voz la va a utilizar para que le suene esa voz, y el Espíritu Santo la agarra y le dice, es verdad, oílo. Sí, así es, aunque son cosas a lo mejor muy profundas, pero Juan era una voz que clamaba en el desierto. Una voz y un desierto es un desierto. Un desierto es donde no hay nada, por decir nada. Y Juan clamaba en lugares, no en lugares desiertos de me voy allá al cerro a clamar en el cerro. No se refiere a que él se iba allá
a hablar de Cristo, hablar del Salvador allá al cerro, ¿no? O al desierto. Se habla acerca de lo seco del corazón del hombre, de la sequedad del ser humano. Pero habla, y era una voz que iba a retumbar. Entonces la voz es la mía, tienen que oír la de Cristo. Y Cristo, el Espíritu Santo, nosotros ahora cuando dice que la promesa del Espíritu Santo es lo que hace. Eso es lo que hace a través de cuando nosotros leemos la Biblia. A veces la leemos y parece como que no nos quedó un mensaje. Pero de repente estamos comiendo, cenando, trabajando y nos viene aquella parte de la lectura. El Espíritu Santo nos muestra algo y nos interesa. Y entonces decimos, a mí me ha pasado, yo creo que a todos nosotros de alguna vez, y digo, voy a ir a buscar esa cita que pensé ahorita, y vengo y la busco, entonces haya un mensaje para bendición de nosotros, de nuestra alma. Ese es el Espíritu Santo. Entonces, por eso Jesús cuando les dice que no se pongan tristes, que el Espíritu Santo es un ayudador, no viene a asustarnos, ni se asusten porque dice, yo voy a estar donde era mi lugar, donde era mi gloria, donde ya no me dan una cachetada, donde soy inferior al Padre en ese sentido, pero voy donde yo estaba, en la pureza, en la santidad, y de allí yo puedo socorrerlos. Y es lo que hace, es nuestro pronto auxilio en la tribulación, ¿verdad? Es nuestro socorro, porque Él está en la posición de no ahora decirle a Pedro, boga para allá, no tuviste fe, no, ahora tiene el poder a través del poder donde está en la plenitud del Padre, en el Padre, de hacer todas las cosas para todo el mundo, no limitado a Judea y a Samaria o a la Palestina llamada, no, ahora, entonces nosotros podemos entender entonces poco de lo que, porque Dios nos va a ir enseñando cada día siempre seguramente de lo que hablaba acerca del beneficio del Espíritu Santo. Es mejor que yo me vaya, no se pongan tristes, es mejor, a ustedes les va a convenir. Aquí Cristo había podido vivir todavía, si Él quisiera, si así lo hubiera planeado, podía andar en todo el mundo. Ya decía, no, ya no voy a andar en burro, ahora voy a andar ya en el mejor jet, ¿verdad? Pero no, es que Él tenía una perspectiva o un poder superior a lo que el hombre pueda crear, ¿verdad? Él se traslada a la eternidad, desde la eternidad. Entonces Él estaba mucho más arriba, entonces Él no se limitaba a lo que nosotros conocemos como un límite, ¿verdad? Entonces dice, y me manifestaré a Él. ¿Cómo se llama? De todas las maneras que nos ha manifestado a nosotros. A nosotros Dios se manifiesta en todas las maneras de nuestra vida, cuando nosotros oímos su voz. Dice, le dijo Judas el Iscariote, porque siempre hay personas que tienen alguna pregunta, no, pues es que yo no entiendo, porque qué tal que no, qué tal que a lo mejor no suceda. Dice, le dijo Judas, no el Iscariote, dice el comentarista algo, dice, gracias a Dios por este comentario que lo pusieron aquí, para que no vayamos a pensar que también el Iscariote se involucraba en estas cosas. No, el Iscariote estaba en otro tema. Dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? O sea, ¿nos vas a separar o cómo? Pues Dios le estaba hablando acerca de la vida espiritual, que Dios se va a manifestar a los que le buscan. Dice, y no al mundo. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Sí, es que el Judas estaba diciendo, bueno, pues entonces nomás nosotros somos los únicos, no hay más para nada. Entonces Jesús le quiere aclarar lo que nos aclara. No, es para todo el que oiga mi palabra. ¿Cuándo? En todas las épocas, en todas las edades, en todos los tiempos, hasta la eternidad. Si me oye, va a estar conmigo. Entonces le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Mi Padre le amará, y el que ama al Padre, pues lo ama a Él, y el Espíritu Santo nos lleva al Padre y al Hijo, y Él, ahí están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo amándonos. Dice, mi Padre le amará y vendremos a Él. Vendremos, otra vez en plural. No es como, yo vengo y los apoyo, no, vendremos, vamos a estar con ustedes, fortaleciéndolos, reforzándolos siempre en la vida espiritual. Y le está hablando, le está contestando acerca de de todos los tiempos. El Judas le está preguntando, ¿y cómo le vas a hacer? Entonces, ¿cómo va a hacer? Entonces, los demás ya están fuera o sea, ya se acabó todo. Nomás a nosotros. Podía pensar Judas, es el Iscariote en su limitación humana con la pregunta que le está haciendo. Yo también tengo familia, y tú dices que nomás te vas a manifestar a nosotros.
podía hacer eso porque estaba viendo una limitación de un Dios con un límite muy, no, te mueres y pues ya, nomás tú vas a venir y como a nosotros, no, y no al mundo. Entonces le dice, no, el que me ama, mi palabra guardará, yo me manifestaré a él. Entonces, ¿en qué tiempo? En todos los tiempos, en toda la edad, hasta que él vuelva con nosotros, hasta la eternidad. Dice, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Pues sí, viviremos para siempre con él, con el que tenga, buscar a Dios, dice, yo voy y vivo permanezco en él, dice, y el que no me ama, no guarda mis palabras. Entonces nosotros vemos claramente por qué el mundo, la gente del mundo, no guarda sus palabras, porque no le ama. Dice, la palabra que habéis oído es mía, no es mía, sino del Padre que me envió. No es algo que me estoy inventando, es algo con eternidad. Cuando Jesús habla acerca de todas estas palabras, nosotros tenemos que entender muchas cosas acerca de la deidad de él, porque precisamente ahí entran doctrinas. Él mismo dice que no es de él la palabra, que es del Padre, donde él es otro. No, él aquí a lo que se refiere a que él no habla con una autonomía carnal, porque es lo que veían ellos a un hombre. Yo hablo con la autoridad del Padre, porque mi Padre y yo somos uno mismo. Pero los espirituales sí entendemos que la palabra que él hablaba sí era de él. En el sentido espiritual era de él, pues él y el Padre eran lo mismo. Pero en el sentido que los que estaban oyendo no era, dice, no es mía. Para que no crean que está limitada a un hombre que nació en Nazaret, porque es decir, no, ¿a poco no lo conocemos nosotros? Es el hijo del carpintero. Ellos veían hasta esa naturaleza. Y él mismo dice, no hay profeta sin honra sino en su tierra. No se le puede honrar a un profeta, no le honran. Parece ser que se limitan a un conocimiento marginal, consanguíneo solamente, como lo hicieron los hebreos, como lo hicieron los judíos, ¿verdad? Se marginaron en un tipo de sangre, no en el espíritu, que era la promesa, en la fe. Entonces, Cristo no se margina en lo carnal, en lo humano, lo de él es eterno. Entonces dice, no es mía, sino del Padre que me envió. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo ahora nos aclara a nosotros eso. Por eso cuando él dice todo esto, el Espíritu nos aclara acerca de Jesús. Cuando a Jesús le preguntan, ¿y cuándo sucederán estas cosas? Para nosotros estar listos, le dicen los discípulos cuando va saliendo del templo, que dice que va a ser destruido el templo y que lo reconstruirá en 3 días. Les dice, eso está en la potestad del Padre. No quiere decir que él no lo supiera. Lo que pasa es que él era obediente. Él y su padre estaban en un programa perfecto. Y él no venía a hacerla de padre. Él venía a ser el redentor del mundo. Entonces nosotros aquí, cuando nos habla todo esto, dice que él recordaba todo lo que yo os he dicho a nosotros, ahora el Espíritu Santo, y a los discípulos después, dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba aquellas cosas? Pues si ya se las había dicho antes. Pero viene, y luego cuando viene Cristo, y entonces empiezan, cuando se va Cristo, que se desaparece de ellos, dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba todas estas cosas? Pues es que él ya estaba manifestándoles el poder de él ahí en ellos, cosa que ellos no habían pensado en eso, pero el Espíritu Santo viene ya a empezar a hacer trabajo en la mente de ellos. Dice la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, porque la paz que Cristo da es eterna. El mundo nos ofrece una paz y nosotros vemos que hay paz. No, ahorita estamos en paz, no hay pleito. Es una paz muy frágil la que una persona con otra puede conseguir. No es una paz permanente, no es una paz que no haya desconfianza de que se rompa. Entonces dice, mi paz os doy, no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque sabían ellos, Jesús está viéndolos en su naturaleza estaban amedrados, asustados. No tengan miedo, esto es mejor, hombre. Pero ellos todavía no lo podían entender, nomás que él mismo les dice, el Espíritu Santo les va a aclarar todo esto. Ahorita no lo pueden entender, pero va a suceder que después, cuando venga el Espíritu, que el Padre enviará en mi nombre,
Él los va a poner al tanto y los va a poner al día. Dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amarais y os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Dice que se hubieran alegrado, pero no lo entendían todavía eso. Por eso Él les dice que no van a entender muchas cosas hasta después. No se alegraban en que Él iba a estar en el poder de la salvación ya. En ese momento, Él era el Salvador prometido. Pero después de la crucifixión, era el Redentor ya, el sacrificio pascual consumado. Ellos ya estaban, ahora sí, del otro lado. Ya estaban en la confianza de que había sido pagado su pecado. Entonces, dice, en ese sentido, dice que debían de regocijarse, porque viene algo, un evento, el cual todavía no sucedía, que estaba a punto de suceder, que Él iba a morir y poder perdonar todo nuestro sacrificio, nuestro pecado en su sacrificio. Entonces dice, os habríais regocijado, pero no lo podían entender, no lo podían. Dice, habéis oído que os he dicho, voy y vengo a vosotros. Sí, ya Jesús les había dicho que él iba a estar con ellos siempre, que Él los estaría con ellos en muchas situaciones, pero ellos todavía no lo entendían. Dice, si me amarais, si entendieras todo esto, os habríais regocijado, porque os he dicho, voy al Padre. Dice, porque el Padre mayor es que yo. ¿En qué sentido dice Cristo de que el Padre es mayor? En el sentido que Él iba a estar en el cetro, iba a estar en el arriba de todo, a la diestra del Padre, en el trono. Entonces, no podré yo ayudarlos más del trono, no podré yo a todo el mundo, cuando yo ya haya pagado el pecado por ustedes. ¿No será mejor que el diablo el diablo estaría feliz ahorita, si Cristo no lo hubieran crucificado? Estaría feliz, porque no está pagado, no están redimidos, no están alcanzados, no ha habido el sacrificio que fue prometido allá. Pero cuando el diablo vio que Cristo resucitó, es su más grande derrota de todos los tiempos, en la cual ya nunca va a tener una levantada. Él ahí lo venció en la muerte, en la cruz del Calvario. Es lo que le dijo a la Virgen María, cuando en las bodas de Caná. María en las bodas de Caná le dijo, primero le dice, Jesús, falta el vino, Jesús. María sabía que Él era el Cristo, María sabía que Él era el Hijo de Dios viviente, el que iba a venir a darnos salvación. María lo sabía, la Biblia nos lo enseña, dice que se guardaba en ella y posee todas estas cosas en su corazón. Pero ella, como mujer humana, quería resaltar que se manifieste ya lo que tiene que manifestar, que Él es el Hijo de Dios, que se manifieste por medio de un milagro. Y Jesús le dice, ¿qué tienes contra mí, mujer? ¿Que no sabes que no ha llegado mi hora? La hora era esta que le está anunciando aquí a los discípulos ya, que Él tenía que ir a pagar, a padecer por nuestros pecados. Esa era su hora. La que María quería que fuera glorificado, convirtiendo o haciendo un milagro, como lo hizo claramente, pero después de una clara notificación de cómo eran las cosas. Le dijo, ¿qué tienes contra mí, mujer? ¿Qué no sabes que no ha llegado mi hora? Jesús le dice, ¿por qué quieres que yo sea glorificado ahorita? Que todos digan, es Jesús, Él es el Mesías. Donde va a ser verdaderamente glorificado es cuando diga, Él fue nuestro sacrificio pascual, Él fue nuestro Salvador. Allí sí es glorificado. Ahora sí, entonces dice, no ha llegado mi hora. Y entonces aquí está hablándoles acerca de su hora. Y que Él, a la hora de que ya pague el sacrificio, Él va a estar con todo el poder de salvar al mundo entero. No nomás a los judíos, no nomás al pueblo de ahí. Dice, ahora os lo he dicho antes de que suceda. Nosotros ya sucedió. Y nosotros, gracias Cristo por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Para que cuando suceda, creáis. Nosotros decimos, gracias a Dios, porque creemos que ese sacrificio es el que nos da perdón. Él les dice, Él está refiriendo para que cuando suceda, creáis. Ya para que no anden con esos miedos, ¿verdad? De que, y si no resucita,
como lo hicieron los caminantes de Emaús, y no ha resucitado, dijeron los caminantes de Emaús, y ya es el tercer día que él nos había dicho. No, dice, para que cuando suceda creáis, porque Jesús sabía de las dudas que hay en el ser humano, pero también conoce del que le entregue su vida, que el Espíritu Santo, que es el que venía a ayudarnos, nos iba a ayudar a eso, a que nos aclarara todas estas cosas, decir, ¿por qué el mundo, dice, cuando el mundo no le conoce, por qué no el mundo no alcanza a percibir que sin Cristo no hay salvación? Piensan que hasta, y las sectas también, cada secta ya conozco algunas, hace poco hasta la refería a alguien ahí, piensan unos que con una buena, que del purgatorio o del infierno, lo sacan con un novenario, los católicos. Los mormones piensan que lo sacan del infierno bautizándose ellos por él. Los de la carpa piensan que al cabo ellos son el remanente, que ellos son la manada pequeña, dicen ellos, y que ellos, como son privilegiados, tienen el poder de la palabra, y ellos nomás le dicen a Dios, lo reclaman, dicen ellos, nosotros podemos reclamarlo, y se viene del infierno, se viene para acá, nosotros lo reclamamos, ese es el beneficio. Lo dijo antes de morir José, Fernando Loera, fui a que me hiciera ahí un ducto, y no tenían tiempo los muchachitos de hacerlo. Es que traemos mucho trabajo, y pues dígale, ahorita a ver si a Fernando, ahí se echaron la pelotita uno al otro, o andaban los tres, pero estaban ocupados, y había ahí uno nada más, de los que estaba ahí haciendo ductos muy apurados, muy buenos son para hacer ductos ellos. Yo les reconozco sus habilidades, son muy buenos ellos para hacer eso. Y luego dice, no, pues solamente que quiera que mi papá vaya, me dijo uno de ellos, el que estaba ahí. Y le dije, mira, tu papá ya está muy viejito, ya no le den trabajo. Él, además ya no tiene ni necesidad de él, pues ya ustedes ahí lo alivianan. Y dijo Fernando, no, dijo, nomás porque se los arrimé a la ley, si no, los arrimé, dijo, si no me daban. Dijo, pero, no, dijo, yo no me interesa, yo lo que quiero es que ellos crean en la palabra, ellos crean en el mensaje, decían, ellos crean en el mensaje. Le dije, pero pues ellos tienen la libre albedrío, ¿no? No, porque como no van a ser raptados ellos no van a ser. Y le digo, no, pues es que cuando suceda el rapto, si los haya arrepentidos, pues sí. No, dice, pero yo no tengo problema, porque yo tengo todavía otra oportunidad, yo los puedo reclamar a ellos. Ah, ¿tú los puedes reclamar a ellos? Sí, digo, yo los reclamo a ellos. Ese es el beneficio que tienen ellos por yo creer en la palabra, que yo los reclamo. Entonces hay muchas gentes que piensan que los reclamo, que le hago así, que le hago acá y que le hago acá. Yo allí de botana les digo, allí en la casa, le digo, no, pues nosotros ya no tenemos peligro, y porque, pues le digo, Amanda, pues es de la familia, a ella la reclaman, y pues ella ya verá quién me reclama, y nomás falta que salga un buen agente que digo, por mí, por todos mis amigos, y el mundo se salva, le digo, nada más por un buen agente que haya de que reclama. Digo, entonces no. Entonces nosotros aquí nos habla acerca de quién sí oye su palabra. Los demás no la pueden oír, ellos no la pueden oír. Yo he hablado ahí con la familia de lo más difícil que he hablado, muy claro en las cosas, que ellos saben bien que les estoy hablando cosas que todos lo sabemos, ellos y yo. Y no me dicen que no es lo que les digo porque saben que yo lo sé. Entonces lo que hacen es que se guardan y de todos modos, ahora sí como dicen, me tiran a Lucas para no hacer pleito, para no hacer discusión. Entonces dice, no hablaré ya mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, él nada tiene en mí, nada tiene que ver el mundo respecto a la salvación. El mundo no tiene poder de la salvación. Cristo ya ni el mundo tiene poder para hacer ninguna cosa que favorezca al hombre. Ya el diablo no tiene poder, dice más, para que el mundo conozca que amo al Padre como el Padre me amó, así lo hago. Él habla acerca de que es obediente y está hablando acerca, así lo hago en la cruz del Calvario, para que vea que yo amo al Padre y obedezco. No era una solución fácil, no era una
una situación fácil. Él sabía que iba a ir a sufrir todo el dolor que puede sufrir una persona que la apuñalan sin ponerle anestesia, que lo golpean, que lo escupen, que lo maldicen. Y él llevó todo esto. Y él dice, para que vean que conozca el mundo, para que el mundo conozca que amo al Padre, para que esos que no quieren creer en Él, hay una evidencia clara, van a ser responsables. Él pagó en la cruz del Calvario por nosotros, Él llevó nuestros dolores, Él llevó nuestras enfermedades. Entonces de nosotros depende, y le agradecemos a Dios, porque somos un pueblo, alguien porque Él quiso que nosotros le conociéramos. Nosotros podemos decir, no, pues es que como mamá era cristiana, porque papá era de otra manera, y nosotros ahí nos empezamos a hacer el análisis y hacer esto, y que aquel que estaba mejor. No, es porque Él nos amó a nosotros, ¿verdad? No porque mamá fuera protestante, porque mamá fuera porque Cristo nos amó. En su gracia y en su misericordia nos amó, y pues yo creo que nosotros tenemos mucho siempre que meditar. Gracias a Dios, porque de un ranchito donde había escaseaba, podemos decir nosotros, la palabra de alguien que fuera a instruirnos. De ahí salió. De tal manera que esta última vez, cuando fuimos todos allá al ranchito de nosotros, y que nos tomamos una fotografía allá en la iglesia metodista, le dijo, de aquí hay fruto por cientos, al 100 por uno, al 30, al 60 por uno, allí de esas puertas caídas, de esos terrones que no vale nada, y de la otra que está muy pintadita ahí, no hay uno solo que pueda tener el conocimiento de la palabra de Dios, si no es que llega a Cristo. Pero por el mensaje de ahí, ninguno. Sabemos que ha habido mucha gente que es creyente, de los de ahí del pueblito, que ahí se metían, pero que tuvieron que reconocer que todo aquello era mentira. Entonces nosotros le damos gracias a Dios, y ojalá y meditemos y siempre valoremos mucho esta salvación tan grande que Dios nos dio a través de su Hijo, y que nos mandó al Espíritu Santo para que nos mantenga todos los días. Todos los días nos mantiene al día. El Espíritu Santo es el que nos dice qué es lo que está sucediendo, para que no caigamos el engaño en este momento de la vida, ¿verdad? Porque nosotros ahorita vemos cómo hay engaño en todas las situaciones, de todas las cosas. En la política, en el comercio, en todo es mucho engaño. En las autoridades, en todo. Pero el Espíritu Santo nos redarguye y nos enseña cuál es lo correcto. Ese es el Espíritu Santo, el que Cristo les dijo a los discípulos que era necesario y mejor que Él se fuera y que viniera el Espíritu Santo, el cual iba a recordarnos todas las cosas. Iba a recordarnos, el Espíritu Santo nos recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo siempre nos invita a la santidad. Ese es el trabajo, decir, hay perdón para ti, hay perdón, hay limpieza a través de Cristo. Ese es el mensaje del Espíritu Santo, que hay limpieza en el hombre, hay perdón a través de la sangre de Cristo. Dios les bendiga. Dejo el lugar a Rosy.